La noche era un eco de silencio roto solo por el insistente tic-tac del reloj en la pared. Tom se encontraba solo en el borde del sofá, su mirada fija en el teléfono, en la pantalla iluminada con la evidencia que no quería ver. Cada vez que Christine le decía familia, una imagen se proyectaba en su mente, abrazos cálidos, cenas alrededor de la mesa, conversaciones sin fin. Pero aquella imagen, esa foto imposible de ignorar, había destruido cualquier esperanza de una vida tan perfecta. Ella había mentido. Todo indicaba que aquel fin de semana con su madre fue una mentira cuidadosamente armada. Allí estaba la prueba, un mapa en el que el GPS la ubicaba a más de 100 kilómetros de la casa de su familia. Y el archivo oculto, la foto que Christine nunca había pensado que Tom vería, ella sonriendo junto a Jake, un hombre que él solo conocía de alguna mención casual, una figura borrosa en su vida que ahora cobraba un significado devastador. La puerta se abrió y, al ver a Tom, Christine intentó una sonrisa, la misma sonrisa que antes lo desarmaba. Pero esta vez, él no respondió. Respirando hondo, Tom habló, su voz baja pero cargada de un dolor helado. Así que la visita familiar incluyó una parada con Jake. Su pregunta flotó en el aire, dejando a Christine congelada a mitad de la entrada. Su expresión se transformó en una mezcla de sorpresa y miedo, pero no fue capaz de articular palabra. Tom se mantuvo en silencio, observando cómo la sorpresa se desvanecía en el rostro de Christine, transformándose en una mezcla de miedo y una desesperada búsqueda de palabras que pudieran salvarla. Pero su mirada era dura e impasible. No iba a dejarse llevar por explicaciones vacías esta vez. Tenía la verdad en la palma de su mano. ¿Qué quieres decir? Christine balbuceó, intentando recuperar su compostura mientras dejaba el bolso en la mesa, sus ojos evitaban los de Tom, como si con un parpadeo pudiera deshacerlo todo. Tom suspiró, una exhalación que parecía llevarse años de paciencia y esperanza. Con un movimiento lento, encendió el teléfono y giró la pantalla hacia ella. La foto estaba allí. Un recuerdo capturado de Christine y Jake riendo, abrazados en un lugar que no podía haber sido parte de la visita familiar. La imagen temblaba bajo sus dedos, pero la voz de Tom permanecía firme. No finjas, Christine. Esta foto. ¿Vas a decirme que es una casualidad? Su tono tenía una frialdad que ella no reconocía, una barrera invisible que le cortaba cualquier intento de acercarse a él. Christine se quedó en silencio, incapaz de apartar la vista de la imagen. En sus ojos, Tom pudo ver un instante de culpabilidad pura antes de que su expresión cambiara, y empezara su actuación desesperada. Su rostro se suavizó y adoptó una máscara de incredulidad, un esfuerzo por restarle importancia. Tom, escucha, esto no es lo que parece. La risa nerviosa que escapó de sus labios fue tan falsa que él sintió el impulso de apartarse. Christine dio un paso hacia él tratando de aferrarse a sus brazos. Te prometo que hay una explicación. Una explicación. La risa de Tom fue seca, casi burlona. Apartó sus manos de ella con un gesto firme. Ya no quiero escuchar tus explicaciones, Christine. Solo quiero la verdad. Su tono decidido y firme apagó cualquier destello de confianza que le quedaba a Christine. Los nervios la traicionaron. Empezó a tamborilear sus dedos contra la mesa, desviando la mirada hacia el suelo, mientras formulaba mentalmente sus próximas palabras. Tom podía ver cómo buscaba una salida, una forma de rehacer la situación a su favor, de suavizar el golpe. Jake es solo un amigo, Tom. Es una tontería que me tomes esto de esta manera. Sabes que te amo, que todo esto no significa nada. No me mientas más. El tono de Tom ahora era apenas un susurro, pero cargado de una ira contenida que parecía llenar cada rincón de la habitación. ¿Crees que no he notado cómo cambiaste? Como cada llamada de último momento parecía llevarte a él. El rostro de Christine palideció, y por primera vez sus defensas se derrumbaron. Supo entonces que ya no podía escapar. Había subestimado a Tom, creyendo que su encanto y sus palabras bastarían para enganarlo eternamente. Un silencio cayó entre ambos, denso e impenetrable. Finalmente, ella apartó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de los ojos de su esposo. Tom respiró hondo, en un esfuerzo por controlar la tormenta interna que lo destrozaba por dentro. La decepción lo aplastaba, pero no cedería, no esta vez. No voy a suplicar que me digas la verdad. Ya sé todo lo que necesito saber. Tom se enderezó, manteniendo la calma, dejando que cada palabra cortara el aire entre ambos. Solo vine a darte una oportunidad de decírmelo tú misma. Ahora, eso ya no importa. Sus palabras quedaron suspendidas, como un veredicto inamovible. Tom caminó hacia la puerta sin mirar atrás, dejando a Christine atrapada en su propia traición, enfrentada a una realidad que ya no podía negar ni disfrazar. La puerta de la sala se cerró tras Tom, pero el peso de su ausencia quedó en el aire, aplastante. Christine se quedó sola en la penumbra, los sonidos de la casa parecían amplificados, el tic-tac del reloj, el zumbido lejano del refrigerador. Se llevó una mano al pecho, sintiendo cómo la respiración se le entrecortaba, y por un instante, el silencio la ahogó.
La desesperación comenzó a sentarse mientras la realidad de lo que acababa de pasar caía sobre ella como una tormenta implacable. Justine sabía que lo había perdido todo en el instante en que Tom giró el teléfono hacia ella. Esa imagen, ese descuido, era todo lo que él necesitaba para verla con claridad. Pero, ¿cómo había sido tan descuidada? Con un nudo en la garganta, empezó a caminar por la sala, intentando en vano encontrar una salida, un plan que revirtiera lo inevitable. Se repitió una y otra vez que esto no podía estar pasando, que podía salvar su matrimonio, que no todo estaba perdido. Sin embargo, esa certeza desaparecía con cada paso que daba en la soledad de su propia mentira. La voz de Tom resonaba aún en su mente, cada palabra penetrando más hondo. No me mientas más. La manera en que él había dicho esas palabras la había desarmado por completo, sin gritos ni reproches, solo una frialdad que nunca antes había visto en él. Lo conocía demasiado bien. Ese tono significaba que había cruzado un límite, uno del que quizá no habría vuelta atrás. Sin pensarlo, tomó su teléfono y marcó el número de Jake. Necesitaba hablar con alguien que pudiera comprender, que supiera lo que había en juego. El timbre del teléfono sonó 1, 2, 3 veces, antes de que él respondiera. «Justine, ¿qué pasa?» La voz de Jake llegó con su habitual calma, sin saber que el torbellino de emociones al otro lado del teléfono estaba a punto de envolverlos a ambos. Tom, él lo sabe. Su voz era un susurro tembloroso, apenas capaz de contener el pánico. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y Justine pudo casi escuchar cómo Jake procesaba la información. Finalmente él habló, pero en su voz no había consuelo ni solución, solo cautela. ¿Qué te dijo? ¿Te pidió alguna explicación? Justine asintió, aunque él no podía verla. No me creyó. Me mostró la foto, la de nosotros. No sé cómo la encontró. ¿Maldición? Justine, Jake suspiró, y por primera vez ella sintió un atisbo de irritación en él, como si su problema ahora fuera una carga. Ese tono le dolió, pero lo dejó pasar. No era momento de discutir con él. No sé qué hacer, Jake. Si lo pierdo, las palabras se le quebraron. Justine se dio cuenta de lo poco que había pensado en lo que pasaría después de sus mentiras. Siempre había creído que podía manejar la situación, que Tom nunca sospecharía. Pero ahora se encontraba en un punto sin retorno. Tienes que calmarte. Si él ya sabe, no puedes hacer nada para cambiarlo. Dale espacio, y asegúrate de no hacer nada más que lo enoje. La respuesta pragmática de Jake le dejó un vacío en el pecho, pero Justine no respondió. Lo último que quería ahora era calmarse. Cortó la llamada y se dejó caer en el sofá, sumida en sus pensamientos. La desesperación de perder a Tom la consumía, y la expresión helada de él, la forma en que la miró por última vez, era una imagen que jamás podría olvidar. Mientras trataba de encontrar consuelo en medio de su caos, escuchó pasos en el pasillo. Levantó la vista y vio la silueta de Tom, que había regresado silenciosamente, observándola desde la puerta con una intensidad que le heló la sangre. Él no había terminado. Tom se apoyó en el marco de la puerta, sus brazos cruzados, sus ojos fijos en ella, como si quisiera desentrañar cada secreto que Justine había escondido. La intensidad de su mirada la desestabilizó, y un escalofrío le recorrió la espalda. Justine se dio cuenta de que las cosas aún podían empeorar. Tom no había terminado con ella, todavía tenía preguntas, y no se iría sin respuestas. ¿Llamaste a Jake? La voz de Tom sonaba tranquila, pero había una dureza detrás de cada palabra que le dejaba claro que sabía exactamente a quién había llamado. Justine abrió la boca para decir algo, pero se encontró sin palabras, atrapada en el peso de su propia traición. Es que necesitaba hablar con alguien. La excusa salió a trompicones, sin convicción. Ella misma sabía lo frágil que sonaba. ¿Hablar? Repitió Tom, y una risa seca amarga se le escapó. ¿Hablar con el hombre con quien me has estado engañando? ¿Eso es lo primero que piensas hacer después de que te confronte? La forma en que lo dijo la desgarró. No había forma de esconderse, de justificar o de suavizar el golpe de la verdad. Tom la miró sin pestañear, dejando que el silencio hiciera el trabajo, desgastando cualquier defensa que a ella le quedara. Justine sintió como sus muros internos se derrumbaban, y un pánico irracional se apoderó de ella. Tom siempre había sido el refugio al que ella podía volver, el hombre en el que podía confiar. Y ahora, él la miraba como si fuera una completa desconocida, como si el amor que alguna vez compartieron hubiera muerto en ese instante. Tom se acercó, lento, hasta quedar a pocos pasos de ella. Le mostró el teléfono de nuevo, esta vez con un mensaje de texto que había interceptado, uno que dejaba aún menos espacio para las excusas. Espero que la próxima vez podamos tener más tiempo juntos. La fecha era de hace apenas unos días. Justine sintió que su mundo se desmoronaba al ver el mensaje. ¿Cuánto tiempo? Preguntó él en un tono que apenas era audible, pero la intensidad de la pregunta la atravesó como un cuchillo. Tom, no quiero que esto termine así. Intentó acercarse a él, sus ojos llenos de lágrimas, pero Tom levantó una mano, deteniéndola en seco.
La expresión en su rostro era fría, sin rastro de compasión. No te pregunte cómo quieres que termine. Te pregunte cuánto tiempo llevas mintiéndome. Cada palabra estaba cargada de una furia contenida, una ira que él apenas podía contener, pero que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Justine titubeó, sintiendo que cualquier respuesta podría destruirla aún más. Pero el silencio solo empeoraba la situación. Al final, tragó saliva y dijo en voz baja. Comenzó hace unos meses. Tom asintió lentamente como si estuviera procesando la respuesta. Una parte de él había esperado tal vez que todo fuera un error, que ella negara hasta el final. Pero ahora que ella lo había admitido, no había marcha atrás. Entonces eso es todo. La voz de Tom era firme, sin espacio para negociaciones. No quiero escuchar nada más. Mañana empacarás tus cosas y te irás de esta casa. Justine se quedó congelada, sus ojos llenos de pánico. ¿Te irás tú? No, Tom, por favor, podemos arreglar esto. Por favor, dame otra oportunidad. Su voz se quebraba, pero Tom no la miraba. Mantenía la vista en algún punto del suelo, evitando sus ojos, ya distante, como si ella ya no existiera para él. No hay nada que arreglar. Tom se volvió dejándola allí, con su súplica colgando en el aire, y desapareció por el pasillo. Justine se quedó sola sintiendo que todo lo que alguna vez había conocido se desmoronaba alrededor de ella, atrapada en el vacío que había creado con sus propias manos. Justine permaneció en medio de la sala, inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Tom había sido tan claro, tan implacable, que sus palabras parecían grabadas en el aire. Mañana empacarás tus cosas y te irás de esta casa. La frase resonaba en su mente, una sentencia que la dejaba sin aliento. Nunca había imaginado que llegaría a este punto. Siempre había creído que, sin importar las circunstancias, de alguna forma podría retener a Tom, que su carisma o sus súplicas lo harían reconsiderar. Pero ahora, mientras el eco de su propio silencio la envolvía, comenzó a comprender que había subestimado por completo la gravedad de sus acciones. Tom la había condenado a vivir en la misma casa durante unas horas más, y el peso de esa decisión era asfixiante. La idea de pasar la noche a escasos metros de él, sabiendo que su relación se había roto irremediablemente, era un castigo que apenas podía soportar. Finalmente se dirigió al dormitorio, sus pasos lentos temerosos. Al abrir la puerta lo vio de espaldas, empacando ropa en una maleta. Era una escena que nunca había imaginado, Tom, metódico y sereno, haciendo espacio en su propia vida para deshacerse de ella. Justine se armó de valor y habló, con la voz temblorosa. Tom, no quiero que esto termine así. No puedes simplemente. Las palabras se deshacían en sus labios, incapaces de capturar todo el miedo que la invadía. Él no se giró. Siguió doblando una camisa con precisión, casi como si no la escuchara. Pero luego de unos segundos, su voz rompió el silencio, tan firme que la hizo estremecerse. Justine, no hay nada que puedas decir para cambiar esto. No puedes entender cuánto me has decepcionado. Hizo una pausa, y sus manos se detuvieron sobre la ropa. Toda esta vida que construimos para ti, ¿qué fue? Un simple juego. Algo que se puede tirar por la borda cuando quieras. Las palabras de Tom eran dagas, cada una abriendo una nueva herida en ella. Intentó acercarse, sus ojos buscando desesperadamente un resquicio de esperanza, pero él dio un paso hacia atrás, levantando la mirada por primera vez, y en sus ojos vio algo que la dejó helada. No había odio, ni rencor, solo una decepción tan profunda que era casi peor que el enojo. No entiendo cómo te convertiste en alguien capaz de hacer esto. Su voz era apenas un murmullo, y de pronto Justine sintió que él hablaba más consigo mismo que con ella. Tom, por favor. Sé que cometí errores, sé que te fallé, pero podemos arreglar esto. La desesperación tenía cada palabra, y el temblor en su voz reflejaba el abismo en el que se encontraba. Tom la miró de nuevo, y en su rostro se dibujó una amargura que ella jamás había visto en él. ¿Arreglar esto? Justine, te di mi confianza, mi vida. Y ahora, solo quiero que te vayas. Ella extendió una mano, en un intento desesperado por aferrarse a algo de lo que aún quedaba entre ellos. No quiero irme, Tom. Por favor, dame una última oportunidad. No sé qué más decir, pero no vale la pena intentarlo. Tom negó con la cabeza lentamente, casi con tristeza, y pronunció la frase que la hundió de forma definitiva. La última oportunidad ya te la di, y decidiste darle la espalda. Para mí, esto ha terminado. Justine sintió que el mundo a su alrededor se rompía en pedazos, y finalmente comprendió que el hombre que amaba se había marchado para siempre, aun si físicamente seguía en la misma habitación. Justine se desplomó en el borde de la cama, el peso de la realidad apretando su pecho como una losa. Por primera vez, la certeza de lo que había hecho se volvió ineludible. La expresión de Tom, su tono frío y sus palabras finales, no dejaban espacio para dudas. Había perdido a su esposo. Todo lo que intentó construir, esa fachada de una vida perfecta, se derrumbaba frente a sus ojos. Las lágrimas que había contenido durante toda la confrontación comenzaron a deslizarse lentamente por sus mejillas,
mientras el eco de sus propias decisiones la atormentaba. Mientras se sentaba allí, aturdida y sola, escuchó cómo Tom terminaba de empacar. Cada cierre de cremallera, cada movimiento parecía marcar la distancia creciente entre ellos, cada sonido como un recordatorio de su sentencia. Finalmente, él levantó la maleta y la colocó junto a la puerta. Justine sabía que tenía que decir algo, cualquier cosa que pudiera reparar lo irremediable, pero las palabras se le atoraban en la garganta, bloqueadas por la culpa y el arrepentimiento. Tom la miró por última vez, esa mirada final llena de una tristeza que iba más allá de cualquier reproche. Había dado todo, y ella lo había traicionado de la forma más profunda posible. Estar en el sofá esta noche. Mañana temprano, quiero que te hayas ido, dijo, en un tono bajo pero definitivo. Su voz no tenía ni una pizca de compasión, solo un cansancio palpable, el agotamiento de alguien que había dado lo mejor de sí y había sido aplastado en el proceso. Justine asintió, incapaz de replicar. Sentía que cualquier palabra solo aumentaría la distancia entre ellos, que cualquier súplica sería como arrojar piedras a una pared que ya se había alzado entre ellos, impenetrable. Tom salió del dormitorio, dejándola sola. Justine se quedó en silencio, escuchando los sonidos apagados de él acomodándose en el sofá, los mismos sonidos que le resultaban familiares en otro contexto, cuando todo estaba bien. Esa noche, aquellos sonidos familiares la devastaron. Estaba sola en la cama que compartieron por años, pero el espacio a su lado parecía más frío y vacío que nunca. En un impulso, tomó su teléfono y, sin pensarlo demasiado, comenzó a escribir un mensaje a Jake. Cada palabra, sin embargo, le parecía vacía, sin sentido. ¿Qué podía decirle a él? ¿Acaso Jake comprendía lo que había perdido? Con cada letra escrita el rostro de Tom regresaba a su mente, esa expresión de decepción y dolor absoluto, y de repente, el mensaje a Jake comenzó a sentirse trivial, incluso absurdo. Ella había roto algo irreemplazable y en ese momento entendió que Jake no significaba nada frente a lo que acababa de destruir. Borró el mensaje antes de enviarlo y dejó caer el teléfono a su lado, sintiendo cómo se iba hundiendo en el vacío que había creado. El silencio de la noche era absoluto, y con cada minuto que pasaba, las paredes parecían cerrarse más sobre ella. Por primera vez en meses, Justine se permitió sentir la magnitud de lo que había hecho. No había excusas ni explicaciones que pudieran salvarla ahora. Cerró los ojos, recordando la vida que alguna vez había tenido con Tom, las risas compartidas, los momentos de complicidad, todos los planes que hicieron juntos. Cada recuerdo era un reproche silencioso, un testimonio de lo que había echado a perder. La madrugada avanzaba, y con ella, el peso de su culpa se volvía insoportable. Justine supo en ese instante que su vida ya no volvería a ser la misma. Lo había perdido todo, y ahora, sola en la oscuridad, entendió que el vacío que sentía no era solo la pérdida de Tom, sino la pérdida de sí misma. El primer rayo de luz del amanecer se filtró por las cortinas, banando la habitación en una tenue claridad que solo aumentaba el desamparo de Justine. No había dormido en absoluto, incapaz de escapar del torbellino de pensamientos que la atormentaban. Cada recuerdo, cada fragmento de su vida con Tom, parecía regresar para recordarle todo lo que había perdido en una sola noche. Los minutos se deslizaban lentamente y, con ellos, la conciencia de que pronto tendría que levantarse, empacar y abandonar lo que una vez fue su hogar. La decisión de Tom era clara y definitiva. Sin embargo, una parte de ella seguía aferrándose a una última esperanza. Quizás, pensó, al verla empacar, él reconsideraría, habría un momento de debilidad, una oportunidad para empezar de nuevo. Era una idea frágil, casi infantil, pero en su desesperación, se aferraba a cualquier posibilidad. Respiró hondo y se levantó de la cama, sintiéndose como una extraña en su propia habitación. Con pasos lentos comenzó a recoger sus cosas, cada prenda guardada en la maleta llenando el aire con una tensión dolorosa. Cada artículo que empaquetaba era un recordatorio de los años compartidos y de los recuerdos ahora imposibles de recuperar. Tom entró al dormitorio mientras ella seguía empacando, su expresión serena pero impenetrable. No dijo nada, solo observó en silencio mientras Justine continuaba, sintiendo su mirada como una sentencia silenciosa. Finalmente, él rompió el silencio. ¿Qué es lo que quieres, Justine? La pregunta la desarmó, pero había algo en su tono que indicaba que no esperaba una respuesta. Era como si estuviera hablando más consigo mismo, tratando de encontrar sentido en el desastre que ella había causado. Ella levantó la mirada y se encontró con sus ojos, llenos de una mezcla de cansancio y resignación. Sus palabras, cuando finalmente salieron, fueron apenas un murmullo. Quiero una segunda oportunidad, para demostrarte que podemos arreglar esto. La mirada de Tom se endureció, y una risa seca escapó de sus labios, cargada de una ironía amarga. Segunda oportunidad. Justine, te di tantas oportunidades para ser honesta conmigo, para ser la mujer que pensé que eras. ¿Y ahora esperas que me olvide de todo? Justine sintió el aguijón de sus palabras, el peso de cada reproche. Sabía que había agotado cada oportunidad, y que cualquier intento de pedirle más sería egoísta.
Sin embargo, el miedo a perderlo la impulsaba a seguir hablando. Tom, lo lamento tanto. No puedo decir nada que arregle lo que hice, pero puedo cambiar. Las lágrimas comenzaban a caer, deslizándose por sus mejillas mientras trataba de alcanzarlo con su mirada. El suspiro y apartó la vista, incapaz de soportar la súplica en sus ojos. Finalmente, tomo aire y la miro, su expresión tan fría y distante que Justine sintió que le faltaba el aire. Justine, el tiempo de las palabras ya pasó. Lo que quiero es simple, que te vayas y me dejes en paz. No me hagas pasar por esto otra vez. No puedo seguir mirando a alguien que me hizo tanto daño. Las palabras la atravesaron, cerrándole cualquier posibilidad. Apretó los labios, comprendiendo que, por más que quisiera luchar, Tom había decidido. Con las manos temblorosas, cerró su maleta y dio un paso hacia él, queriendo decir algo, cualquier cosa, pero se detuvo al ver su expresión. «Cuídate, Tom», fue lo único que logró decir. Y, sin obtener respuesta, caminó hacia la puerta. Él no la siguió, no dijo nada más. Simplemente se quedó en el umbral, observando cómo ella cruzaba el pasillo, dejando atrás una vida que ya no le pertenecía. Mientras salía de la casa, el aire fresco de la mañana la envolvió y una sensación de vacío absoluto la invadió. No había retorno. No había más palabras ni súplicas. Todo lo que alguna vez tuvo se quedó en esa casa, en esos recuerdos que ahora le pertenecían únicamente a él. Justine salió de la casa que había sido su hogar, su refugio, el lugar donde construyó una vida junto a Tom, solo para verla desmoronarse en cuestión de horas. Caminó hacia el coche con la maleta en una mano y el alma en ruinas. Abrió la puerta y se dejó caer en el asiento del conductor, sin encender el motor. La realidad la golpeaba con una brutalidad desgarradora. No había nada más que pudiera hacer. Había perdido todo, y lo peor de todo era que solo podía culparse a sí misma. Miró la casa una última vez, sus ojos recorriendo cada ventana, cada rincón visible desde la calle. En cada pared parecía haber sombras de recuerdos que nunca recuperarían su brillo. Ali, en la cocina, recordaba los desayunos juntos, las risas despreocupadas de los fines de semana, las veces que Tom se acercaba por detrás y le daba un abrazo cuando menos lo esperaba. Pero esos momentos ya no existían. Esa vida, esos recuerdos pertenecían a una persona que ya no era ella. Finalmente, encendió el motor y se alejó, aunque no tenía un rumbo claro. Solo sabía que no podía quedarse. El asfalto bajo las ruedas y el sonido monótono del motor acompañaban sus pensamientos oscuros. Sentía la desesperación creciendo en su pecho, una desesperación tan densa que era como si intentara respirar bajo el agua. La culpa, el remordimiento, la tristeza, todo se mezclaba en su interior, haciéndola tambalear. Al pasar los primeros semáforos, su teléfono sonó. Miró la pantalla, esperando, aunque no sabía bien por qué, que fuera Tom, tal vez para decirle que volviera, que reconsideraría las cosas, que podrían intentarlo de nuevo. Pero no era él. Era Jake. Justine dudó. Ese nombre ahora le provocaba una mezcla de incomodidad y resentimiento. Jake había sido el escape, la promesa de algo diferente, algo que en el momento la había hecho sentir viva. Pero ahora, después de perderlo todo, el recuerdo de su relación con Jake le parecía vacío, hueco. Todo lo que representaba había sido una ilusión frágil que se había desplomado ante el peso de la realidad. «Hola», Jake respondió en un susurro, su voz quebrada. «¿Justine? ¿Dónde estás?» «¿Estás bien? No has contestado mis mensajes». Ella cerró los ojos, tratando de contener el torbellino de emociones. «¿Estoy bien?» No recordaba la última vez que se había sentido tan lejos de estar bien. Jake había sido una sombra en su vida, alguien que nunca podría entender la profundidad de lo que acababa de perder. «Jake, no puedo hablar ahora», respondió, su tono firme, aunque por dentro temblaba. «Solo, necesito tiempo para pensar». «¿Tiempo?», repitió el sorprendido. «Pero, Justine, tú sabes lo que dijimos, lo que planeamos». Ella sintió como las palabras le hacían eco en la mente, pero sin el significado que alguna vez le dieron. Lo que dijimos, lo que planeamos, todo eso ahora parece insignificante, como un espejismo que la había llevado a destruir la única vida que realmente importaba. «Jake, no lo entiendes». Su voz se quebró. «Perdí a Tom. Perdí todo por esto, y ahora, no sé qué significa». Jake guardó silencio, y el vacío de su respuesta fue más elocuente que cualquier otra palabra. Finalmente él soltó un leve suspiro, un sonido que para ella ya era más carga que alivio. «Bueno, cuando quieras hablar sabes dónde estoy», dijo, aunque esta vez la oferta sonaba distante, casi ajena. Justine colgó sin responder. Mientras avanzaba por la carretera, sintió que esa llamada finalizaba también lo poco que quedaba de su vida anterior. Con la línea cortada, con las palabras de Jake reducidas a una memoria, Justine se quedó sola, completamente sola. No sabía dónde ir, así que tomó una salida cualquiera, dejando que los kilómetros la alejaran más y más de su antiguo hogar, de su antigua vida. Todo lo que alguna vez había querido estaba en ruinas. En su pecho, la sensación de vacío la asfixiaba,
y comprendió que no había forma de escapar de las consecuencias de sus propias decisiones. Mientras conducía, imágenes de Tom aparecían en su mente, su risa, sus miradas cómplices, las noches que pasaron juntos construyendo sueños. Todo eso estaba roto, y sabía que jamás podría recuperarlo. En ese instante, una verdad oscura y dolorosa se asentó en ella: había sacrificado algo irreemplazable por una promesa vacía, y ahora debía cargar con el peso de esa elección. Los pensamientos se agolparon en su mente uno tras otro, cada uno más doloroso que el anterior. Sentía el impulso de detenerse, de gritar, de hacer cualquier cosa para expulsar el dolor que la consumía desde adentro. Pero nada de eso cambiaría lo que había hecho. Finalmente, estacionó en una zona desierta junto al camino, bajó del auto y, de pie bajo el cielo gris de la mañana, se dejó caer sobre sus rodillas en la tierra húmeda. Las lágrimas brotaron incontenibles, y por primera vez, se permitió llorar con todo el peso de su arrepentimiento. Ali, sola, sin testigos ni consuelo, comprendió que el precio de su traición era algo que tendría que llevar consigo para siempre. El dolor era su única compañía, y mientras sollozaba en la quietud de aquel lugar solitario, Justine entendió la verdad: algunos errores no tienen redención.